Sabes que eso es un martillo de verdad, ¿no? O sea, que si llegas a darle a alguien... No, está muy bien. Lo dejo en Pero martillo. escucha, lo del martillo es una cosa muy... ¡Ja! Soy Bertolt Brecht y vengo a acabar con el teatro convencional. Bueno, ya está. Y la hoz del martillo. El 14 de agosto de 1956, en Berlín del Este, moría de una afección cardíaca un alemán que puso patas arriba el teatro de su tiempo, Bertolt Brecht. A principios del siglo XX, el teatro europeo estaba dominado por obras de corte realista y naturalista. Era un teatro postromántico que buscaba conmover a los espectadores presentando situaciones que buscaban reflejar la vida. Contra todo esto se rebeló el dramaturgo y director Bertolt Brecht, quien sostenía que el teatro no debía ser un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para transformarla. De esto vamos a hablar hoy con Ernesto Caballero. Yo soy Karina Garantibá y esto es Cosas que hacemos para llenar el vacío, un programa de teatro urgente. Pues vamos a comenzar. Hola Ernesto. Hola. ¿Por qué estamos hablando hoy en Cosas que hacemos para llenar el vacío del señor Brecht y no de Meyerhold, de Angélica Lidl o de Calderón? Pues mira, la verdad es que podríamos hablar de cualquiera de ellos. Pero creo que no está mal dedicarle un espacio dentro de esta miscelánea de asuntos teatrales a Bertolt Brecht, un dramaturgo del siglo XX que ya es un clásico, con títulos como La ópera de 3 centavos, Madre Coraje y sus hijos, La vida de Galileo. Un hombre que, como ya hiciera el propio Galileo, dio un giro copernicano a la hora de hacer y recibir la experiencia teatral, llegando a cuestionar la idea misma de representación. En el programa de hoy, Ernesto Caballero, que es un brechtiano confirmado, porque ha dirigido algunos de los grandes títulos como Vida de Galileo, precisamente, y Madre Coraje, nos va a contar cómo es que Brecht aparece en el teatro no para repetir o para adaptarse a las costumbres que se encuentra, no, él pretende nada más y nada menos que modificar el contrato que había entre creadores de teatro y público, hablando en sentido figurado. Pretende establecer un nuevo pacto comunicativo, pero todo esto nos lo va a explicar muchísimo mejor Ernesto. Ahora sí, arrancamos. Así es. Como bien ha dicho Karina, Brecht llega al teatro para poner los patas arriba. Concibe el escenario como un espacio para narrar historias con cierta distancia. Esa distancia, que es un concepto fundamental para entender el teatro de Brecht, nos permite contemplar no solo los hechos o las acciones, sino el contexto en el que suceden. Su teatro trata de evitar, usando distintos recursos, técnicas, trata de evitar que nos identifiquemos de forma individual con los personajes para propiciar que contemplemos con serenidad y placer artístico por qué y para qué los personajes hacen lo que hacen o dejan de hacer lo que no hacen. Los personajes actúan dentro de un contexto que Brecht quiere que veamos, y una de las razones es que piensa que el teatro, antes que cualquier otra cosa, debe ser útil además de entretenido, de modo que en su trabajo buscará contar cuentos de provecho para que el público comprenda mejor el mundo en el que vive y a partir de esta comprensión pueda transformarlo. En ese sentido creo que la biografía de Brecht es fundamental, es completamente un hombre de su tiempo. Así que antes de continuar vamos a dar unos apuntes histórico-políticos que quizá nos ayuden a situarnos. Bertolt Brecht nace el 10 de febrero de 1898 en Augsburgo, sur de Alemania. Durante su juventud vive la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Noviembre de 1918, que tuvieron gran impacto en toda su generación. Empezó la carrera de medicina, que abandonó por la literatura y el teatro. En 1922, en Berlín, fue un miembro destacado del movimiento expresionismo, una de las vanguardias. En 1933, ante el ascenso de Hitler, abandona Alemania para salvar su vida, ya que se opone públicamente al nazismo y era manifiestamente un hombre de izquierdas. Pasa el exilio en Dinamarca, Suecia y Estados Unidos. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, regresa a Alemania y se establece en una de las 4 zonas, el Berlín Oriental, controlado entonces por la Unión Soviética. Allí fundará el Berliner Ensemble, teatro que fue la cuna de su llamado teatro épico. En un ambiente tan politizado, es natural que un artista como Brecht, el poeta, se sintiera obligado a poner su pluma al servicio de lo que él consideraba una revolución necesaria.
Así es. Brecht es un dramaturgo brillante al que podemos entender mejor en su circunstancia histórica. Las vanguardias, en las que participa plenamente, aparecen en esos inicios del siglo XX para romper dinámicas instaladas dentro del arte y hacer que los artistas se posicionen políticamente. Brecht participa de esa ruptura y lo hace rompiendo, entre otras cosas, con el modelo aristotélico y su forma de narrar los acontecimientos. Pongamos el ejemplo de Casa de Muñecas, una obra de fuerte carga social, escrita a finales del siglo XIX por Ibsen, en la que vemos una progresiva y minuciosa transición que va desde la felicidad conyugal, la inocente de Nora, la protagonista, hasta su gran decepción, su consecuente toma de conciencia para llegar al portazo final. De una manera precisa y armónica, Ibsen elabora una transición minuciosa que conduce, diríamos que inexorablemente, al desenlace. Natura non facit saltus, reza el lema latino. La naturaleza no hace saltos. El teatro de Bertolt Brecht rompe con esta lógica de causalidad a la hora de narrar. Presenta a los personajes en los momentos significativos, aquellos momentos en los que toman decisiones importantes, y estos momentos decisivos no tienen por qué ajustarse a una secuencia en continuidad. Para Brecht, el texto dramático, y por extensión su representación, se puede y se debe permitir repentinos cambios espaciotemporales, abruptas transiciones, giros inesperados, todo en favor de la historia con mayúscula, de la épica. De modo que refuta el modelo aristotélico proponiendo un modelo al que llamó teatro épico. Natura non facit saltus, pero el teatro no es la naturaleza, el teatro es el teatro, y Brecht lo aprovecha para convertirlo en un escenario en el que plantear ideas, denunciar la corrupción del sistema. Digamos que para Brecht el teatro es un espacio con dimensión política, busca que todos los que participan adopten una posición, un compromiso, partiendo lógicamente desde quienes lo hacen. Completamente. Para Brecht no basta con incorporar temáticas de crítica social en los textos, como habían hecho autores realistas como Ibsen o Hauptmann, porque pensaba que finalmente el público terminaba sintiendo esas injusticias denunciadas en estas obras, pero aceptando pasivamente su existencia. De modo que su planteamiento pretendía modificar la propia experiencia teatral en el sentido de que el actor y el espectador establecieran un nuevo pacto comunicativo, donde fueran conscientes del aquí y ahora de la convención y donde la realidad de la historia no se contemplara como algo inmutable. Esto es precisamente en lo que consiste su teatro épico. Para hacer que funcione escénicamente, pone en práctica todo un sistema de actuación dirigido a hacernos ver que cualquier decisión, cualquier conducta, cualquier acción siempre es provisional, siempre contiene un reverso alternativo. Consideraba que al espectador se le tendría que ofrecer la posibilidad de advertir que los personajes no estaban fatalmente condicionados a actuar como actuaban, es decir, que encarnaban, nunca mejor dicho, una posibilidad de transformación. Brecht es un creador optimista, imbuido por las tesis marxistas que empezaban a aplicarse políticamente en su momento. Qué idea más interesante esta de pensar el teatro como un espacio de posibilidades en las que los personajes eligen unas, dejando en evidencia que hay muchas otras que quedan atrás. En cuanto a su postura política, me gustaría comentar que hay un ensayo que escribe Hannah Arendt en su libro Hombres en tiempos de oscuridad, en la que le dedica uno de los ensayos a Brecht y se muestra crítica precisamente hacia ese marxismo manifiesto de Brecht en un momento tan crucial que es cuando llegan los terribles crímenes del estalinismo. Brecht mantiene una cautela excesiva a la hora de condenar los excesos y en sus textos encontramos incluso auténticas loas marxistas. Hablamos de un Brecht que ya era un artista reconocido en la RDA. Arendt en este ensayo lo juzga como hombre histórico, dejando claro que su pluma, ese canto de cisne que son los versos del grandísimo poeta, exigían de él también un compromiso humano mayor, un juicio que está lleno de hermosos claroscuros y que recomiendo mucho leer. Curiosamente, la historia fue el tema recurrente de la obra de Brecht. La historia con mayúsculas reflejada en historias concretas de seres humanos atenazados en el devenir de los acontecimientos de esa historia, que él representa también como un dispositivo teatral. Para llevar a escena sus teorías, formula una técnica de actuación que potencia la función del actor como narrador antes que como vivenciador. El célebre Verfremdung-Effekt, efecto V, que básicamente consiste en recordarle al público
que a quien tiene delante solo es un actor que cita un texto y unos gestos, sin necesidad de producir el simulacro de la mímesis, esto es, de hacer creer al espectador que se ha transformado en alguien que no es él. Una distancia, potenciada a su vez por una serie de recursos de puesta en escena que han devenido en una auténtica poética teatral. Me atrevería a decir que Brecht, que luchaba por romper la idea de magia en el teatro, acaba creando una magia nueva. Muchos espectadores convendrán conmigo en que ver las tramoyas, los focos, a los actores maquillándose o vistiéndose, los trucos escénicos, produce esa percepción de magia del teatro a partir de unos planteamientos que pretendían precisamente acabar con la magia. Estas son las paradojas asombrosas de nuestro arte. Por otro lado, de la misma manera que toda la psicología contemporánea es deudora de Freud o toda la ciencia biológica de Darwin, el teatro contemporáneo, la poética escénica contemporánea en sus muy diversas derivas, está determinada inevitablemente por el dramaturgo alemán. El hecho de hacer visibles los propios modos de producción del espectáculo hoy es moneda común en todo el teatro. Ese desvelamiento aplicado a nosotros sería como mostrarle a los espectadores la verdad sin artificios. Por ejemplo, mostrarles que esto no es un plató, sino nuestra casa, ¿no? Contarles que aquí hemos estado haciendo el café de nada en la cocina, que al otro lado está nuestro querido Miguel Agramonte, que es el jefe audiovisual de este proyecto, que tenemos un teleprompter con las notas de este programa. Me resulta curioso que Brecht considerara útil hacerle este recordatorio al público. Es como si quisiera despertar de la ilusión, sacudirlos, invitarles a tomar conciencia de que los actos provienen precisamente de decisiones. Está claro que el teatro de Brecht aparece como un martillo que pretende derribar ideas que quizá él considera que ya no son productivas para el arte. Pero bueno, vamos a ver qué otras estructuras golpea ese martillo de Brecht dentro del teatro. El suspense, por ejemplo. El suspense es uno de los aspectos que Brecht descarta de su teatro. No quiere que el espectador esté atento para saber qué es lo que va a pasar en la trama, sino que le interesa más que el espectador quiera saber cómo pasaron las cosas. No quiere que esté pendiente de quién ganará la partida de ajedrez, sino que vea las estrategias que se disponen durante el juego. En este sentido, asesta un gran golpe a una forma tradicional de entender el teatro. Reclama la incorporación a la escena de cualquier disciplina que contribuya a potenciar el relato. Nada resulta espurio. El music-hall, el cabaret, el circo contribuyen, por un lado, a romper la ilusión. También rompe con la idea de cuarta pared, ese efecto según el cual el espectador se sitúa como un espía indiscreto mirando por el ojo de una cerradura lo que acontece en los salones de los dramas burgueses. Brecht derriba este muro invisible al dirigirse directamente al público. Y lo hace mediante una técnica que todo lo aprovecha y lo convierte en efectos V, efectos de extrañamiento. Como por ejemplo la música. En nuestra memoria perviven las inolvidables canciones compuestas por Kurt Weill para sus obras. Brecht también cuestiona el teatro del romanticismo que seguía en boga en Alemania en dos conceptos característicos de ese movimiento: la originalidad y el virtuosismo. Para él, la originalidad es un mito romántico. Brecht sostiene que las historias deben reinventarse para ser útiles, algo que ya habían hecho los griegos. El genio inventor le resulta una idea superflua. Siempre concibió el teatro como un ejercicio dialéctico. La interpretación de un clásico era un radical trabajo de crítica y de diálogo con el pasado, una actualización productiva para el hombre y la mujer de nuestro tiempo. Digamos que el concepto de originalidad le traía bastante al pairo. Tanto es así que la mayoría de sus obras, como ocurre también con Shakespeare, son cuentos, relatos, historias, incluso obras ya escritas, es decir, ya inventadas. Y abjura del exhibicionismo del actor virtuoso de su arte, el llamado efecto Paganini. El divo, esa figura que surge en el teatro del siglo XIX y que llega hasta nuestros días en el Star System cinematográfico de Hollywood. Ese actor que acapara el foco escénico para hacer gala de un derroche interpretativo cargado de recursos emocionales, en detrimento del relato colectivo. A Brecht le parece que estos alardes desvían la atención del espectador, lo distraen de la línea principal del texto dramático y de la premisa de la puesta en escena. Para Brecht, el actor también debe ser un dramaturgo
que sabe lo que cuenta y para quién lo cuenta. Ese para qué constituye la base de toda su filosofía teatral. Menudo golpe a los divos el teatro de Bertolt Brecht, pero en este sentido creo que el divo y la diva, que nacen en el 19, han resurgido hoy con mucha más fuerza, reconvertidos en muchas cosas. Pero eso daría para otro programa, uno que se llamara ¿Qué ha pasado con el actor divo del 19? Lo curioso es que parece que Brecht intenta despertar la vida de ese acontecimiento que es el encuentro entre unos actores y un público. No quiere que los espectadores se lo pierdan, cautivados por la emoción. Los quiere atentos y por eso los sacude y lo hace repensando 3 fundamentos del teatro: el texto, la puesta en escena y la actuación. Y ha sido muy interesante ver todas estas transformaciones o esta búsqueda, este cambio en el pacto comunicativo que plantea Bertolt Brecht. No sé si quieres contarnos algo más acerca del distanciamiento o de este pacto comunicativo nuevo. Sí, cuando Brecht cuestiona el teatro aristotélico, uno de los elementos fundamentales se refiere a el reconocimiento, lo que Aristóteles llamaba la agnición, que es ese momento en el que el protagonista generalmente al final de la obra, descubre una verdad, se le revela una verdad. A Brecht este esquema le parece insuficiente. Es decir, esa especie de toma de conciencia vicaria del espectador a través de un personaje, y quiere que esa conciencia esté permanentemente instalada en el patio de butacas, en el espectador. Digamos que lo que hace es hacer una transferencia de ese reconocimiento que antes estaba solamente referido al protagonista, que transicionaba de la ignorancia al conocimiento, y pretende que en este sentido el protagonista que transita de la ignorancia o de la falta de conciencia a la conciencia no sea ya tanto el actor como el público. Y eso pues lo consigue mediante muchos recursos, no solo dramatúrgicos, sino también escénicos y actorales. Despliega toda una técnica actoral destinada a dialogar y mantener esa atención crítica del espectador que está al otro lado del proscenio. O sea, digamos que el espectador vendría a ser un actor también. Completamente. Quizá el actor más importante en el teatro de Brecht, ¿no? el que va al que va a transferir esa misión de tener una ignición y de actuar. Efectivamente, el actor fundamental, el actor principal, el protagonista, protagonista en el sentido, fíjate, etimológico, protagonista, que el que mueve la acción, el agón, la lucha, es el primero que debe para Brecht actuar, debe ser el público. Y eso es lo que pretende. Todo su teatro está dirigido a despertar o a mover a la acción al público, al espectador. Y hoy podemos ver como muchos epígonos también de ese teatro de Brecht y de esos planteamientos, ¿no? ¿En qué se puede ver hoy reflejado cuando vamos al teatro? ¿Qué hay de la poética de Brecht, de esos golpes de Brecht al teatro? ¿Qué podemos ver? Bueno, es verdad que ahora, como en época de Brecht, hay un teatro más conformista, que acepta... tiene una frase de Arturo Huy, una obra de Brecht que es muy interesante, la resistible ascensión de Arturo Huy. Y Arturo Huy tiene una frase que representa el pensamiento conservador. Dice, y pues que el hombre es así y no ha de cambiar. Esto claro, Brecht piensa que esa ideología de que el hombre es de una determinada manera e incapaz de transformarse es la que justifica toda una cultura. Y por tanto también hay una cultura teatral que piensa que el hombre es así, ser humano es así y no ha de cambiar. Es cierto que hay también esto llevado al teatro,
también hay un planteamiento que dice, uy, pues el teatro es así y no ha de cambiar. Pero tanto el ser humano como el teatro son realidades cambiantes, son procesos. Y sí, hay un teatro que contempla esta circunstancia, pero no tanto a la hora de hacer planteamientos ideológicos, o sea, que pueden ser planteamientos muy bien intencionados ideológicamente, pero lo que le pasa lo mismo a Brecht, lo percibía a Brecht, no solo bastan las buenas intenciones, sino lo que es interesante es ese teatro casi de una manera orteguiana que plantea al hombre en su circunstancia, con todas sus contradicciones, y que nos hace ver o nos despierta el interés, como decimos, por ver por qué se actúa de una determinada manera y sobre todo si esas estructuras que impelen a determinados comportamientos son dignas de ser modificadas. Ese para qué hacemos lo que hacemos, para qué hacemos teatro, que es una pregunta que no creo que tenga mucho interés cuando se trata de asociarla a una única respuesta, pero que sin duda asalta no solo a los artistas, sino a cualquier persona que ame el teatro. Nosotros hacemos este programa con un para qué claro. Queremos compartir estas palabras y ponerle voz a nuestra pasión por el teatro y en el programa de hoy a nuestra inclinación por ese ser humano controvertido y uno de los más admirables poetas dramáticos, Bertolt Brecht. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el próximo Cosas que hacemos para llenar el vacío. Aquí hemos estado compartiendo estas cosas Ernesto Caballero, Karina Garantibá y al otro lado de la cámara nuestro jefe audiovisual Miguel Agramonte. Nada más, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Oye, yo creo que ha quedado bien, ¿no? Perfecto. ¿Ya está? Bueno, ¿tú crees que ha quedado mejor? Ya está. Aquí lo que ha cambiado era el guión, la forma del guión donde Ernesto puede explicar mejor. Pero bueno, justo es verdad que hoy él estaba como... Hoy está un poco carajosado. Sí. Joder, lo siento. No pasa nada. Lo siento, me he equivocado.